Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Desde la caída del Imperio Otomano a inicios del siglo XX, el pueblo palestino ha buscado constituir su propio Estado. Israel lo consiguió en 1948, pero ocupando territorios habitados por la población palestina. Desde entonces, y pese a los numerosos intentos, la paz entre ambas naciones no se ha conseguido. A 11 días de la mayor escalada de violencia registrada en los últimos años, hoy inició una tregua que ha sido vista por analistas como una nueva oportunidad para conseguir una paz duradera. Pero según el secretario de las Naciones Unidas, se tendrían que abordar a fondo las razones del conflicto, es decir, las disputas territoriales por los espacios considerados sagrados por ambos pueblos. Y en medio de esto, Estados Unidos, ¿cuál ha sido el papel de la administración de Biden? ¿Hay un cambio en la política implementada por Donald Trump? Esta noche, expertas y expertos nos acompañan para debatir sobre los escenarios que presenta el conflicto en la Franja de Gaza. No te vayas, ya empieza Punto y Contrapunto. A principios de mayo inició una de las etapas más violentas que se han vivido en los últimos años en la Franja de Gaza. Ayer se anunció una tregua intensamente solicitada por la ONU y buena parte de los países del mundo, entre ellos México. ¿Cuál es el origen y las consecuencias de estos 11 días de enfrentamientos? Veamos en contexto. 11 días de enfrentamientos terminaron este viernes con el inicio de una tregua entre las fuerzas de Israel y las de Palestina. El acuerdo fue posible gracias a la mediación de Egipto y Qatar con la participación de la Organización de las Naciones Unidas. La nueva escalada del conflicto, considerada la más violenta en muchos años, inició con el intento de desalojo de familias palestinas residentes en la Ciudad Vieja, uno de los sitios sagrados de Jerusalén. El pasado 10 de mayo, la Corte Suprema de Israel debía pronunciarse sobre el destino de las viviendas ocupadas por palestinos y reclamadas como propiedad de israelíes, pero se pospuso la audiencia. Las protestas por el intento de desalojo escalaron rápidamente. El movimiento islamista Hamas, considerado terrorista por varios países, lanzó cohetes hacia Israel y en represalia Israel bombardeó edificios palestinos, entre ellos el que alojaba las oficinas de la cadena Al Jazeera y la agencia Associated Press, bajo el argumento de que las fuerzas palestinas se escondían en ese sitio. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, advirtió que el conflicto podría desatar una crisis humanitaria y de seguridad incontenible. La ONU reportó 220 personas muertas y más de 6,000 heridas en Cisjordania y en la Franja de Gaza. En Israel, 10 personas murieron y hubo 800 heridas. Naciones Unidas señaló además que 60,000 personas tuvieron que abandonar o huir de sus hogares en Gaza durante los enfrentamientos. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña Yael Siman, profesora e investigadora de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Yael? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña Jan Albert Hudson, él es representante en México del Comité para la Protección de Periodistas. Buenas noches, Jan, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por estar. También nos acompaña Joana Shubich, coordinadora académica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac. ¿Cómo estás, Joana? Bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? Bien, pues muchas gracias por acompañarnos. En este primer tema, quisiera comenzar contigo, Yael. A 11 días de esta escalada bélica en la región de Israel y Palestina, pues finalmente vemos una tregua liderada por Egipto, bueno, con la intermediación de Egipto. Me gustaría quizá empezar analizando cuáles son los factores que detonaron esta nueva escalada bélica en un conflicto pues que es histórico y definitivamente muy complejo, y ya lo abordaremos a profundidad a lo largo del programa. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que no es posible entender el conflicto de estos 11 días sin remontarnos a la historia. Entiendo que no hay tiempo para hacer un análisis histórico profundo, pero sí creo que es importante mencionar que habría que remontarse incluso al Imperio Otomano, el fin del Imperio Otomano y la creación del mandato británico. Eso por un lado, y luego pasar una revisión por 1948, como ustedes bien mencionaron en la contextualización, 1967, 1973, 82, etcétera. Ahora, si me preguntan cuáles son los detonantes, las causas próximas de este último enfrentamiento, entonces sí podemos señalar que por un lado se encuentra la crisis política interna en Israel, por el otro lado la decisión de Mahmoud Abbas de posponer las elecciones en Palestina, además de la disputa territorial en Sheikh Jarrah, los enfrentamientos que siguieron en el Noble Santuario
entre otros factores, y la marcha del Día de Jerusalén, todo esto en el último día también del Ramadán. Bien, Joana, bueno, Yael, primero sí tenemos en el último bloque, precisamente vamos a abordar pues las causas históricas, porque como bien dices, pues es un conflicto que se remonta a siglos, ¿no? Y desde la fundación del Estado israelí, también ahí a partir de entonces se han detonado una serie de acontecimientos. Pero déjame preguntarte, Joana, ¿qué otros factores encuentras tú para la detonación de este conflicto? Y pues también es considerado, ha traído la preocupación de la comunidad internacional porque es considerado como uno de los mayores enfrentamientos en los últimos años. Y bueno, desde luego también qué papel ha jugado la comunidad internacional. A veces en el conflicto israelí-palestino pues se veía a veces ciertos periodos de una relativa estabilidad, digamos, y de repente vemos una detonación de la violencia. Sí, claro que sí. Mira, como ya lo dijo la doctora Yael, además de la crisis interna de política en la Autoridad Nacional Palestina y Gaza, y también el hecho que no se conformó un gobierno en Israel, creo que también hay que decir que desde hace 10 años, con el inicio de la primavera árabe, la causa palestina y el conflicto palestino-israelí pasaron a un segundo plano. Entonces, esto también hace que el conflicto tenga una vuelta a la agenda internacional, y también pues hay que decir que en esta región pues también los calendarios, los símbolos son importantes, y también decir que jamás, por primera vez, a diferencia del 2014, del conflicto del 2014, jamás trajo la parte de Jerusalén y trató de hacer un puente entre Gaza y Jerusalén, ¿no? Se querían presentar como los verdaderos defensores de las mezquitas, de las explanadas. Entonces eso también son factores que hay que tomar en cuenta. Así es. Jan Albert, tú le has dado mucho seguimiento al tema, desde luego como periodista también, pues ha causado mucha crítica y también mucho pues sí, análisis a nivel internacional, este derribo que se hizo del edificio de Al Jazeera y de Associated Press allá en la región. ¿Qué decir? ¿Qué implicaciones tiene este derribo de este edificio? Y bueno, ¿cómo estás viendo el tema? Claro, son varias implicaciones que tiene este tema, el derribo del edificio. Principalmente, una cosa que nosotros desde la organización hemos criticado fuertemente es que en realidad Israel no pudo justificar bien el ataque al edificio donde desde hace más de 15 años se habían alojado Al Jazeera y Associated Press. Israel ha dicho que posiblemente había ya militantes de Hamas, pero en realidad también salieron después informes, reportes de que el ataque no realmente ha logrado sus objetivos. Pero lo que sí ha logrado es que dos de los medios informativos más importantes que están activos en la Franja de Gaza de repente estaban más o menos silenciados, por lo menos durante un tiempo. Y justamente en un conflicto como este, que es muy complejo para el mundo fuera del Medio Oriente, donde sabemos que tanto Israel como Hamas y otros grupos políticos en Cisjordania, la Franja de Gaza, cuentan con una máquina de relaciones públicas bastante fuerte, el rol de los periodistas es sumamente importante, porque los periodistas son los que pueden proporcionar detalles sobre lo que está realmente pasando a nivel calle, a nivel Gaza, a nivel Tel Aviv, Jerusalén, etc. Entonces ha sido un golpe en realidad a la libertad de prensa en la región, y más preocupante todavía porque Israel no ha podido justificar ese ataque realmente bien. Hay un fenómeno que se llama the fog of war, o sea, la neblina de la guerra, que es una metáfora por la falta de información, la desinformación que en una situación de guerra o conflicto sale. Pues podríamos decir que esa neblina se ha extendido un poco con el ataque de Israel al edificio de Associated Press y Al Jazeera, y es sumamente importante que no se vuelva a repetir en las semanas que siguen. Claro.
Yael, a raíz de esta tregua, pues ambas partes se han atribuido, digamos, victoriosas por este cese a las hostilidades. Y bueno, no solo en este enfrentamiento, creo que a lo largo de los enfrentamientos que se han dado lugar en los últimos años, pues al final quienes resultan en mayor medida afectadas son las personas civiles de ambas partes, que pues muchas de ellas han perdido la vida y también muchas personas y muchas familias han tenido que abandonar sus hogares debido a los bombardeos y debido a todas las afectaciones que han detonado esta crisis humanitaria. ¿Qué decir de este enfrentamiento? Pues, ¿alguien gana con este enfrentamiento o es una oportunidad, como se dijo desde la Organización de las Naciones Unidas, para una paz duradera? Bueno, es que tu pregunta requiere de un análisis en diferentes niveles. Me haces la pregunta sobre las poblaciones civiles. Sin duda, nadie gana. Nadie puede ganar a partir de una guerra, ¿no? El desplazamiento forzado, las muertes, los heridos, pero también el miedo o hasta el terror de las poblaciones en ambos lados, que eso luego no se logra entender que es en ambos lados, ¿no? Eso por un lado. En relación a, digamos, los mecanismos políticos, ¿no? Yo creo que cualquier conflicto que intratable, de larga duración como no puede tener una solución militar, y de hecho, afortunadamente, digamos, no se prolongó aún más, porque lo único que hubiese pasado es agudizarlo, no resolverlo, ¿no? Entonces, ahora sin duda se abre una oportunidad para una resolución política. Pero si esto es visto como un juego suma cero, una victoria para uno y una pérdida para el otro, no va a haber una solución que se logre en el camino diplomático, ¿no? Entonces, ahora habría que ver, uno, cómo se representan estas victorias y estas pérdidas, ¿no? ¿Qué narrativas se construyen en torno a esto? Porque por el lado israelí podemos observar que la prensa israelí, por ejemplo, el día de hoy está reportando que aún se están evaluando estratégicamente y tácticamente cuáles fueron los alcances militares de esta operación. Entonces, tampoco es que se sepa, y sí quiero decir que pues en Israel también hay una población civil vibrante que cuestiona también estos discursos simplistas, ¿no? De una victoria absoluta o una derrota total. Bien, Joana, ¿coincides con la perspectiva de Yael? ¿Qué escenarios esperar a raíz de este cese al fuego? ¿Será permanente? ¿Si llegarán algunos otros acuerdos sobre los territorios ocupados por Israel? Coincido con Yael, aquí nadie gana, aunque ambos lados se van a tratar de justificar y de engrandecer, ¿no?, las victorias. Por un lado, jamás va a decir que ellos fueron los héroes, que fueron los únicos que le ponen un alto a Israel, e Israel va a decir que pues va a tratar que destruyó, ¿no?, gran parte de la infraestructura militar de Hamás. Por ese lado, que pues sí mató a algunos militantes también de Hamás y la Yihad Islámica, porque aquí hay que decir que son varios grupos, ¿no?, los que hay también en Gaza. Y pues sí me gustaría precisar que es una constante que vemos, que cuando este conflicto se ha administrado y no se llegan a acuerdos finales definitorios, pues digamos estos conflictos y estas alzas de violencia y escaladas de violencia van a ser frecuentes porque no hay acuerdos permanentes, ¿no? Es decir, se ha administrado y se ha estado administrando un statu quo, y por lo tanto pues se hace un cese al fuego, una tregua, una hudna, ¿no?, llamado en el Islam. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Entonces hay que construir las condiciones para empezar un proceso de negociación. Bien, para no tener constantemente estas escaladas de violencia. Bien, déjenme hacer una pausa porque se terminó el tiempo de este bloque, pero precisamente vamos a abordar también el papel de la comunidad internacional y cuál ha sido el papel de la administración Biden en este conflicto. Aunque apoyó el cese al fuego, nunca retiró su respaldo a Israel e incluso su administración autorizó venderle armas de precisión. Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.